Fíjense si pueden verlo al trabajo práctico, si no se los envío yo por WhatsApp. PDF, cinemática del sólido rígido, sí. Exactamente. Sí, yo lo puedo descargar. Bien, 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 de 10 entonces. Por ahí, profe, cuando los cargue o en el campus, Sí, eh, no sé, porque nos pasa con la mayoría que no nos da la notificación de que se cargó algo nuevo y no entramos constantemente. Por ahí diga en el grupo, se cargó tal cosa y bueno, ya lo vamos a ver, pero sabemos que está ahí. bueno, bueno, perfecto, perfecto. O alguno que entre y sepa que está, bueno, que avise. ¿Saben que acá me está diciendo, arriba me está diciendo que se está grabando? Sí, usted lo está grabando. Sí, pero eso después usted le tiene que decir a Monla que lo suba, profe, porque Claro, ya se anterior se exactamente, grabó también y Monla no lo subió. claro, sea, queda grabado, pero no queda subido, entonces no lo podemos ver. Pero claro, ya lo sube el otro chico. exacto. Pero no Dante, sé por qué es distinto eso. hola Dante, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, todo bien, ingeniero caballero. Acá andamos. Bueno, me alegro. A ver, ahí se está grabando la clase. Sí, sí, figura que se está grabando. Exactamente. Bueno, vamos a ver, voy a tomar la asistencia. Eh, Respecto de la evaluación de ayer, yo les quiero decir que ya tengo, yo las tengo obviamente a las preguntas, en la parte del teórico, pero quiero hacer una devolución personalizada, por lo tanto me voy a sentar este fin de semana y les voy a ir haciendo devoluciones a ustedes. Entiendo que les va a llegar por correo esa devolución. Este, para de cada una de las respuestas, lo que está bien y lo que está bien no se contesta y lo que está mal, tratar de ver la corrección, de hacer la corrección. O sea que este fin de semana voy a trabajar en eso. Les quería adelantar ese tema. Bueno, profe. Bueno, profe, Bien, bien, buenísimo. lo mismo pasa conmigo. Yo también me voy a poner este fin de semana a ver los parciales y los voy a corregir y bueno, después le vamos a hacer una devolución. Estoy viendo, Carlete. Me acuso. Nacusi. Reus. Reus Carrizo. Orben. Brizuela. Bueno, yo los voy a ir nombrando lo que he alcanzado y lo que estoy viendo, ¿no? En una de ellas se me ha pasado alguno. Guzmán, Méndez, Luna, Carletti, Nacusi, Reus, Carrizo, Oropel, Brizuela. 9. 9 alumnos tendríamos. Están todos, Hugo, está todo. Bien. Estoy viendo por qué. Ah, no, ¿sabés quién está faltando? Belanich. Bueno, ahora vamos a arrancar con el trabajo práctico número 3 que tiene que ver con la cinemática del sólido rígido. Ustedes ya vieron con el ingeniero, vieron la teoría. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es unos ejercicios de aplicación de lo que han visto. Así que bueno, arrancaremos. Yo lo que arrancaría preguntando qué es lo que es entonces para ustedes un cuerpo rígido.
que es lo que ya estuvimos viendo. Un cuerpo que teóricamente es indeformable. Bien. La distancia en cualquiera de sus dos puntos no se modifica. No deben modificarse. Y para eso había una condición, ¿no es cierto? Para verificar, o sea, para asegurar eso, ¿no es cierto? Está bien lo que les está diciendo ahí el ingeniero Caballero y lo que han expresado ustedes, pero es una definición muy desde el punto de vista de la resistencia a los materiales. ¿Cuál sería la definición cinemática, digamos, de sólido rígido? Porque estamos en la mecánica vectorial. ¿Dos puntos tienen la misma velocidad? No. Constante, la distancia. No. ¿Cuándo tendrían dos puntos en un cuerpo rígido la velocidad que sean iguales? ¿En qué caso sería? En el mismo eje. En que hubiera traslación únicamente. En el de traslación, exactamente. Bueno, entonces, para un cuerpo rígido en general, entonces, ¿cuál era la condición de rigidez? Que es lo que quería que me dijeran ustedes. ¿Cuál es la condición de rigidez? Rigidez cinemática, que es lo que le está pidiendo el ingeniero, ¿no es cierto? Está bien lo que han dicho, rigidez desde el punto de vista de resistencia a los materiales. Vamos con la cinemática. Las velocidades, para que sean iguales, está bien, pero es para un tipo particular de movimiento, como les dijeron, el movimiento de traslación. Ahora, si el movimiento es general del cuerpo, ¿cuál es la condición cinemática? Exacto. Es fundamental eso porque esto lo vamos a... Es más, partieron ustedes con esa condición para toda la deducción de la fórmula y lo vamos a aplicar en todo el trabajo práctico. La cinemática, fíjense la primera y segunda filmina, si es que tienen, de lo que han tomado apuntes cuando di el teórico. Busquen y piensen, busquen. Lo esperamos, ingeniero Caballero, lo esperamos. Que las partículas Puede ser que permanecen en el mismo lugar durante el movimiento, en la misma distancia. las proyecciones de la velocidad de... Las invariantes, vectorial y escalar, eso era otro, ¿no? No. Fabricio. Estoy pensando bien. Que las proyecciones de las velocidades de las partículas, la proyección sobre la recta que lo une esos dos puntos, en ese caso serían iguales. Pero... Que las proyecciones, ¿cómo? A ver de nuevo. La proyección del vector velocidad, la proyección sobre las rectas que unen a los dos puntos de la velocidad debe ser igual. Bueno, es decir, ustedes lo que dijeron es que si tenían un cuerpo rígido cualquiera, para asegurarse que ese cuerpo rígido, la condición que debe tener para que este cuerpo rígido sea rígido, es que dos puntos, como dijeron ustedes, cualquiera de cuerpo rígido deben mantener la distancia. Ahora, cinemáticamente ustedes llegaron a decir, bueno, si yo tengo dos puntos de este cuerpo rígido, cualquiera, pongámosles el A y el punto B, y esto tiene una velocidad cualquiera sea, ¿no es cierto? La velocidad en A y esta sea la velocidad en B, ustedes llegaron a decir que para que se cumpla la condición de rigidez es que las proyecciones de esas velocidades sobre la recta o el segmento que une los dos puntos, es decir, esto, deben ser iguales. Esa es la condición de rigidez. ¿Está bien? Entonces, haciendo cumplir esto, nosotros aseguramos que estamos hablando de un cuerpo que es indeformable. Y para lo cual, las ecuaciones a las cuales nosotros vamos a empezar a utilizar son aplicables a este cuerpo rígido, ¿no? Si no, no son aplicables a este cuerpo. Es decir, las ecuaciones a las que ustedes llegaron eran partiendo de que el cuerpo es rígido.
Después ustedes, ¿qué más vieron? Vieron los tipos de movimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vieron? Primero vieron lo que recién hicimos mención. ¿Qué pasa si un cuerpo rígido tenía un movimiento nada más que traslación? ¿Se acuerdan? A ver, he visto que se ha agregado Belanich. Sí, está Sí, bien. profe. Entonces ustedes dijeron, vamos a, y llegaron a calcular la velocidad de un cuerpo rígido partiendo de que ese cuerpo estaba sometido nada más que a un movimiento de traslación. Después hicieron lo mismo para un movimiento de rotación pura, ¿se acuerdan? Y llegaron a encontrar la velocidad de ese cuerpo. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la velocidad de un cuerpo rígido, de cualquier punto de un cuerpo rígido que tenga rotación pura? Les decían a ustedes que la velocidad de un cuerpo rígido, de un punto cualquiera del cuerpo rígido, estaba dada por la velocidad omega a la cual está sometido el cuerpo rígido, multiplicado vectorialmente por el punto, o sea, el vector posición del punto a otro, donde este punto que yo lo he puesto acá como O, tiene que pertenecer al eje de rotación. Un punto que pertenezca al eje de rotación. Entonces ustedes llegaron a... Esa es la demostración que ustedes hicieron, ¿no? Sí. Entonces ustedes llegaron a decir que la velocidad de un cuerpo rígido que esté rotando alrededor de este eje, ustedes dijeron cualquier punto, por ejemplo, el punto P, la velocidad de ese punto va a estar dada por esta ecuación. Multiplicación vectorial de omega, el vector omega, y por el vector posición del punto a un punto O, que puede ser que pertenezca al eje, al cual le llamamos el vector posición del punto respecto al polo. A este punto le llamamos centro de reducción o polo, pero que tiene que pertenecer al eje de rotación. Y ustedes llegaron a determinar ese para el caso particular de que sea un movimiento de rotación pura. Después llegaron a hacer ustedes el caso de un movimiento más genérico. ¿Se acuerdan cómo llegaron a demostrar eso más genérico? De rotación y traslación. Claro, donde están sometidos a varias rotaciones y a varias traslaciones. Que era la sumatoria de todas las velocidades de traslación y la sumatoria de todos los omegas, pero esos omegas al trasladarlo al punto también producían una velocidad. Entonces sí, había que tener en cuenta también las velocidades que producían los omegas al trasladar de un polo a otro. Lo demás lo están entendiendo, ¿verdad? Sí. Ustedes llegaron a decir que cuando tenían un cuerpo rígido al cual estaba sometido a varias traslaciones y a varias rotaciones, ustedes llegaron a demostrar que la velocidad de un punto cualquiera de ese cuerpo rígido estaba dada por la siguiente ecuación. Y les voy a escribir lo de la aceleración. Ustedes llegaron a determinar que para un cuerpo rígido que está sometido a varias velocidades de traslación y a varias rotaciones, nosotros podemos llegar a calcular la velocidad de un punto cualquiera de ese cuerpo rígido y la aceleración de un punto cualquiera aplicando esta fórmula. Esta fórmula ustedes la sacaron en base a partiendo de la condición de rigidez, hicieron las derivadas. Y una vez que encontraron la velocidad, hicieron la derivada, encontraron la aceleración, como siempre han estado haciendo. Entonces, fíjense
que lo que hay que tener bien en claro acá es que la velocidad de un punto cualquiera de cuerpo rígido, por ejemplo P, la velocidad de P, está dada por la velocidad de O. ¿Qué es lo que era la velocidad de O? Era la velocidad, se calculaba como la sumatoria de todas las traslaciones, ¿se acuerdan? Todos los TI, más la sumatoria de todos los momentos de velocidades, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Es decir, la velocidad V sub 0 es igual a la sumatoria de todas las traslaciones más otra velocidad que también tiene que ver con velocidades lineales, que era la sumatoria de todas los momentos de velocidades, que era cuando nosotros trasladábamos el vector velocidad omega al polo. Y también llegaron ustedes que la omega es igual a la sumatoria de todas las omegas que tenga el cuerpo. Es decir, si el cuerpo rígido tiene varias omegas, tenemos que sumar, encontrar una resultante, y esa sería la velocidad omega total. Y esto sería lo mismo que hemos estado hablando hace rato, el vector posición del punto que estamos analizando respecto al polo. Lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración en un punto cualquiera, ustedes llegaron a determinar que es la aceleración de un punto denominado polo. Tienen que analizar si se acelera o no. No es otra cosa que la aceleración tangencial del cuerpo, y no es otra cosa que la aceleración normal, donde las velocidades omega siempre es la velocidad total a la que está sometido el cuerpo rígido. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Vamos a arrancar entonces y después vamos a ir analizando problema por problema cómo vamos a ir utilizando estas ecuaciones. Vamos a ver el problema, fíjense el problema número 1. A ver, yo voy a leer el enunciado del problema número 1. Fíjense, le dice, un sólido rígido se encuentra en rotación instantánea alrededor de un eje. ¿Qué pasa por el punto A? Entonces, fíjense, yo lo voy a dibujar. Yo tengo un cuerpo rígido que está con movimiento de rotación, ese sería el eje, y me dice que ese eje pasa por el punto A. Yo lo voy a poner acá, al punto A, que tiene coordenadas 1, 0, menos 1. Y lleva la dirección de un vector E. Yo lo voy a dibujar acá, al vector E. Lleva la dirección del vector E, cuyas componentes me dice que son 2 según X, menos 2 según J, y menos K. De tal forma, dice el problema, de tal forma que la velocidad del punto B, pongamos un punto B cualquiera, yo voy a poner acá el punto B, un punto B que tiene coordenadas 0, 2 y 1, es de la velocidad del punto B, es de menos 4 según I, menos 6 según J, y más C según K. Nos pregunta,
Primero, que encontremos el valor de C, que vendría a ser la constante o la componente según Z de ese vector. Nos piden calcular la velocidad angular instantánea y por último nos piden calcular la velocidad del punto P, de un punto P, cuyas coordenadas son 1, 1, 0. Nos piden calcular la velocidad del punto P. Entonces, a ver, vamos de vuelta. A nosotros nos dice... ¿Sí? De repetir las coordenadas del punto, porque no lo tengo el práctico a mano. ¿De cuál punto quiere? ¿Del punto P? Es 1, 1, 0. 1, 1, 0. Gracias. No, por nada. Entonces, tenemos el cuerpo rígido que está girando alrededor de un eje, ¿está bien? De este eje. Nos dice que ese eje pasa por un punto que tiene las coordenadas, ese punto tiene las coordenadas. Por otro lado, nos dice que hay un punto B que pertenece al cuerpo rígido, cuya posición de ese punto tiene esas coordenadas, que es el 0, 2, 1, y cuya velocidad es menos 4 según el eje X, menos 6 según el eje Y, y más C según el eje Z. Nos dice que este eje tiene la misma dirección que un vector cuyo vector nos da las componentes. Nos piden calcular la componente del vector B, de la velocidad del vector B, nos está pidiendo calcular porque no la conocemos. Esto sí la conocemos, pero está faltando conocer esto. Nos piden calcular la velocidad angular de este cuerpo rígido. Y después, por último, nos piden calcular la velocidad de un punto que también pertenece al cuerpo rígido, pongamos que sea este. Nos piden calcular la velocidad de ese punto, cuyo punto o coordenadas de ese punto es 1, 1, 0. ¿Cómo lo encararían ustedes? La fórmula de rotación pura. Bueno, tenemos ahí el BP. Yo podría usar la condición de rigidez. Se le murió el profe el internet. Sí, bro. Sí, se le cayó el internet al profe. Ingeniero Simone, ingeniero. buenas noches. ¿Qué después nos puede pasar la filmina de la unidad 3? Sí, la voy a subir. Ustedes pues están entrando todos, han entrado al campo, así que la voy a subir ahí. La tengo que subir en partes, en varias partes. Sí, ya Bien. la subo. ¿Dale? Gracias. Por favor. Ingeniero, ahí tendríamos que plantear la fórmula de rotación pura, ¿no? Ya no tenemos el BP, que vendría a ser la velocidad de B. Claro, Pero, les ha trazado, les dice además el enunciado de que el cuerpo está rotando. El cuerpo está rotando, o sea, que es rotación pura. Es rotación pura. Por lo tanto, la velocidad de cualquier punto, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál sería la fórmula? De omega vectorial P menos 0, y que en este caso sería A menos B. Bueno, ahí es donde hay que empezar a adaptar. Y ya volvió el ingeniero y le cedo el mando, pero está bien. Es rotación pura, por lo tanto, me estaban diciendo, Hugo, que la velocidad del punto es omega vectorial P menos O. Hugo, tenés silenciado el micrófono, ingeniero Caballero. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Entonces, para calcular la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido que esté en rotación pura, habíamos dicho que era la velocidad del punto
y estaba dada por el producto vectorial de omega, vectorial P, O, donde habíamos dicho que el punto es el punto en cuestión, el que queremos calcular la velocidad. El O es un punto que tiene que pertenecer al eje de rotación, y omega es la velocidad angular de rotación que tiene todo cuerpo rígido. Fíjense entonces que yo para llegar a calcular la velocidad, a mí me están pidiendo calcular la componente de la velocidad en B, que es esta. Si yo digo que quiero calcular la velocidad en B, cuyo dato lo tengo a medias, porque me está faltando una componente, pero yo puedo decir lo siguiente, que la velocidad en B va a ser igual a ¿qué? Y ahí aplico esta ecuación, que va a ser igual a omega vectorial, el punto que sería B, y el O, que sería el polo, según esta ecuación, debería pertenecer a un punto del eje de rotación. En este caso, el que tenemos es el punto A. Entonces, de esa manera yo ya puedo calcular. El inconveniente que yo tengo acá es que a omega no lo tengo, a esto sí lo puedo determinar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podría yo determinar el vector posición de B respecto de A? Extremo menos origen, B menos A. ¿Cómo? Extremo menos origen de las coordenadas. Bien, perfecto. Entonces, quiere decir que yo tengo que determinar el omega que no sé, pero pongámosle que este sea el omega, el vector BA sería este, el vector posición. ¿Está bien? Ese sería el vector posición. Entonces, yo lo que tengo que hacer es el producto de omega vectorial. ¿Cuánto entonces me daría el BA? Menos I más 2J más 2K. Exactamente, tengo que hacer la diferencia entre este punto y este punto. Fíjense un dato, ¿no? Acá me da la velocidad, me da este vector y todo me da componente, me dan las coordenadas, pero en ningún momento me dijo que dónde está el sistema de referencia. Esto va a ser siempre un sistema de referencia fijo. Acá en este caso, como son valores relativos, a nosotros no nos interesa conocer la ubicación, pero si ustedes quieren, ustedes pueden llegar a determinar dónde está el origen. Fíjense que el A pueden llegar a determinar dónde está el punto A, dónde está el punto B. Pero nosotros, para llegar a hacer el cálculo, no hace falta que conozcamos el centro o que necesitemos saber dónde está ubicado la terna. Eso no, porque como estamos hablando todo sobre términos relativos, fíjense, de BA, sabemos que en algún lugar está el origen, pero hacer la diferencia estamos restando el vector B menos el vector de A, pero siempre referido a la terna. Esto también está siempre referido a la terna, que no está dibujado, pero sabemos que está. Estos puntos están seguros con respecto a una terna. Fíjense, a ustedes le están diciendo que el punto B está según el eje X0, según el eje Y en 2 y según el eje Z está en una unidad. Entonces, sabemos que esto está respecto a un sistema de referencia que es fijo. Y en base a eso nosotros es que nos podemos llegar a hacer estos cálculos porque está todo referido a un sistema de referencia que es fijo. Entonces, volvamos. 0 menos 1 sería menos I sería. 2 menos 0 sería más 2 según J. Y 1 menos 1 sería 1 menos 1 sería más 2. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, profe. Bien, bien. Entonces ya hemos encontrado lo que sería esto. Nos está faltando calcular el omega. Tenemos que tratar de llegar a determinar lo que más se pueda del omega. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos llegar a determinar el vector omega? Tenemos un punto y tenemos una dirección.
Bien, bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos llegar a hacerlo? Si nosotros sabemos que el omega, Poner que el omega está en dirección de E, del vector E. bien, 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 porque a nosotros nos está diciendo ese el problema, que el omega tiene la misma dirección que E. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Qué les parece? Esto es un tema que le hemos visto, es lo que hemos visto en el trabajo práctico 1 y el 2. Proyectar el omega. Claro, ¿cómo se hace? Tendría... Hay que sacar el versor de E. Bien. ¿Y cómo se sacaba el versor de E a su módulo. Lo divide en su módulo. El vector sobre su módulo. Bien, 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 perfecto. Es decir, nosotros tenemos que la velocidad omega, yo lo puedo poner así. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí estoy diciendo que el vector tiene un módulo que es omega, que no lo conozco, pero sí me dice que tiene, estoy asegurando que tiene esta dirección, porque eso, a ese dato lo tengo. Bien, hagan ustedes el cálculo y díganme cuánto les da. Esto les va a dar omega por algo acá. Cuatro, 9, 3. Quedaría Es decir, el versor de lo voy E, a quedaría escribir acá. E dividido en el módulo de E es igual a 2i menos 2j menos k dividido en el módulo, que sería 2 elevado al cuadrado, sería 4 más 2 elevado al cuadrado, que sería 4 más 1 elevado al cuadrado, que sería 1, raíz cuadrada. Esto nos da 8 más 1, 9, 3. Raíz de 9, 3. Bien, bien. Entonces, fíjense que yo acá lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a poner que a la dirección lo voy a escribir directamente como está acá. El omega por sería 2 tercios de I menos 2 tercios de J menos 1 tercio de K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien, bien. Entonces, fíjense que yo ya algo me he aproximado para llegar a determinar lo que es el omega. Ahora fíjense, yo voy a calcular el valor de B y lo voy a escribir acá. De la velocidad en B va a ser igual a ¿qué? Al omega vectorial BA. Por determinante sería IJK. El omega, ¿cuánto sería? Lo voy a poner así. Acá voy a poner el omega y voy a poner acá sería 2 tercios según I menos 2 tercios según J y menos 1 tercio según K. Y el BA, ¿cuánto me dio? Menos 1 más 2 más 2. Todo por el omega, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿cómo le dio entonces menos? Se le murió de nuevo. Vayan haciendo la cuenta ahí que le quedan, resolviendo el determinante hasta que entre de nuevo, se le cayó el internet de nuevo al ingeniero.
que ir resolviendo el determinante, ¿no es cierto? Y JK, Sí, profe, ahí sale. bueno, y vayan, el que lo vaya terminando, vaya hablando, así vamos chequeando el resto. Disculpen, chicos, anda este internet. Profe, Sí, profe, sí. hay en B menos A. En B menos A no es A menos B. O sea, B menos A y es extremo menos origen. No, claro, es B y el origen es el A. Porque el polo en este caso sería el A. Bueno, pero 1 menos 0 es 1, positivo, no menos 1. 1 menos menos 1. No, no es 1 menos 0, 2 menos 0. B es el extremo. Claro, sería 0. B tiene coordenadas 0, 2, 1. Y el A tiene coordenadas 1, 0, menos 1. ¿Está bien? Entonces ahora cuando yo hago la diferencia digo 0 menos 1 me da menos 1. 2 menos 0 me da 2. Y 1 menos menos 1 me da 2. ¿Está bien, Mariela? ¿Me escuchan? ¿Alguno? Sí, pero no importa, no importa. Yo creo que a lo que Mariela? se Estamos refiere la haciendo la compañera diferencia entre B. es que O es el punto donde, o sea, es un punto sobre el eje de rotación, que en este caso es A, y P es un punto cualquiera del objeto rígido. Bien. No sé si me Entonces entendió el vector va desde A a B. Entonces el origen es A y el extremo es B. Entonces B menos A. Siempre se toma como origen el punto que está sobre el eje. Pero si es En B este menos caso, A, en el caso de rotación, sí. ¿Cómo, Mariela? si es B menos A, tendríamos que al vector A restarle el vector B. No, No. no. O El sea, es una vector, forma que la pone el profe, pero, o sea, vos siempre tenés que darle el sentido del vector de origen al punto que vas a Sentido que calcular. tienes ahí, el vector es AB, sentido A hacia B. Exacto. El vector va desde A a B. Entonces, el extremo es B y el origen es A. Entonces, por eso la diferencia es B menos A, no al revés. Ahora sí. ¿Estamos bien? Bien, perfecto. ¿Alguno calculó el determinante ya? A ver, ¿cuánto sería esto? Sí. A mí me dio menos 2 tercios en I, menos 8 tercios en J y más 3K. A ver, espera, lo voy a anotar. Vamos de vuelta. ¿Cómo dijo? Menos 2 tercios en I, menos 8 tercios en J y más 3 en K. Todo eso multiplicado por omega.
Bueno, eso no me dio. A mí menos. Sí, por eso. A mí me dio -1 en J más 2/3. Tampoco. A ver, lo hagamos. Sería, este por este sería, lo vamos a hacer. Sería 2/3 por 2, sería menos 4/3. Menos por menos sería más 2/3. Eso sería según I. Menos 4/3 menos, menos por menos más por menos es menos. Entonces sería, acá, sería J. No, perdón, me adelanté. A ver, sería menos 4/3 menos por menos más por menos es menos 1/3. Según J. Y por último tenemos 4/3 menos por menos más por menos es menos. Menos 2/3. Acá sería menos 2/3 por omega por I. 4 menos 1 sería 3. Dividido en 3 sería, esto sería menos J. Y por último tenemos 4 menos 2 nos da 2. Es omega J. Exacto. Omega J. Y por último sería 2/3 de omega según K. Bien. ¿Estamos bien ahí? Bueno, chicos, ahora Sí. me van a disculpar, pero voy a tener que borrar. Esto lo voy a dejar. No, pero saque foto. Ah, bueno, bien. Popular, el ingeniero Caballero, le piden fotos de todos lados, ¿eh? Muy bien. ¡Qué nivel, eh! Sí, ingeniero, muy bien, cotizan alta. Sí. Vamos a tener que hablar con el decano ahí, ¿ah? Seguro, con derechos de autor. Avisen cuando terminen de sacar fotos o tomar apuntes para que sigamos, si no se hace medio tedioso. Bueno, ahí le mandé la foto. Al final nunca subieron la clase pasada que se estaba grabando y esta clase estoy viendo que también se está grabando. Sí, la subieron. Ah, ¿sí la subieron? Porque busqué yo por el canal de YouTube y de la universidad y no la encontré. Yo también lo busqué por todos lados y no lo encontré. ¿No lo Tienes que encontraron? entrar a clases grabadas desde el aula virtual y te manda a YouTube y de YouTube buscas en los videos del canal de la uni, ahí te salen. Me salen las de la AFIT nomás de tercer año, pero bueno, voy a revisar por las dos. Si tienen el enlace, súbanlo al aula virtual directamente. Pónganlo ahí. Ahí lo subo. Pásenlo por WhatsApp, o sea. O por WhatsApp, claro. Enlace. Claro, pasen el enlace por WhatsApp y ahí ya lo pueden ingresar. El que hizo la exploración es el que se lleva los laureles, porque lo hizo muy bien, entonces comparta. Claro.
Es más, yo propongo, no sé, ustedes sabrán, son mucho más duchos que nosotros en esto, pero propongo que todas las clases que vean grabadas, súbanlas, independientemente de todo, súbanlas, así es un enlace al grupo de WhatsApp y se las comparte entre todos. Así evitamos lo que le pasa a Pía, de que no la encuentra. ¿Puede ser? Sí, sí. No, Bueno, listo. Muchas bien, gracias. Fíjense entonces, hemos llegado a determinar que la velocidad v está dada por esta ecuación. Queda en función del omega que no lo tenemos. Pero fíjense, a mí me está diciendo que la velocidad en v yo lo tengo, porque me lo dan. Solamente me está faltando un coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer esa igualdad. Voy a decir que la velocidad en v vale menos 4i menos 6j más ck igual a esto que yo he encontrado acá, que es menos 2/3 de omega según i menos omega j más 2/3 de omega según K. ¿Estamos bien, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Yo les pregunto porque por ahí se me corta el internet que anda malísimamente mal. Por eso les pregunto más que nada para ver si no se me cortó el internet. Bueno. ¿Es mi compu o veo todo nubladito? No, soy morochito nomás. No sé, ¿pueden ver ahí, chicos? ¿Están viendo bien? Entonces lo que dice... más grande, ingeniero? Mire, ahí lo que hice fue igualar la velocidad que me dan como dato de la velocidad de v, lo igualo con la ecuación de velocidad que yo encontré aplicando la ecuación que ustedes vieron para calcular la velocidad de un punto cualquiera en cuerpo rígido cuando el cuerpo rígido se encuentra en un movimiento de rotación pura. Entonces fíjense que para que se cumpla esta igualdad, ¿qué debe suceder? Y que para que se cumpla esta igualdad, como son dos vectores, tengo un vector acá y otro vector acá, lo que debe suceder es que componente a componente deben ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a trabajar sobre los módulos directamente. Vamos a decir que 4 es igual a menos 2/3 de omega. Que menos 6 es igual a menos omega. Y que C es igual a 2/3 de omega. Y acá lo que vamos a encontrar son la componente, o sea, son tres ecuaciones con dos incógnitas, lo cual es un sistema que se puede resolver. Y tenemos las dos incógnitas que son el omega y la componente C, que es la constante C de la componente según Z. Fíjense que de acá yo puedo deducir que omega es igual a 6. Si omega vale 6, reemplazando acá, yo puedo deducir que C vale 4. Entonces, fíjense, el primer punto era que nos pedían calcular la componente según C, según Z, que es el C que teníamos, la constante C que teníamos como incógnita. Quiere decir que ahora la velocidad en V la vamos a completar, ya quedó como 4i menos 6j, y en este caso sería más 4 segundos.
4K. Que esa es la primera pregunta. Ahora la segunda nos dicen que calculemos la velocidad angular del cuerpo rígido. ¿La hemos calculado? Está casi hecho. Sí, 6 sería, ¿no? Es el módulo. 6. Es el módulo. Bien, bien. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el vector de omega? Multiplicarlo por el versor de E. Multiplica por el versor de dirección. Muy bien. Es decir, yo ahora lo que tengo que hacer acá... Ah, bueno, no lo tengo. Acá está. Nosotros habíamos dicho que omega como vector era igual a omega módulo multiplicado por el versor, que era vector dividido en... dividido en su módulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar ese valor y multiplicarlo. Es decir, nos dio acá 2/3. 2/3 de I. Lo voy a escribir de vuelta, menos 2J. 2/3 de J, menos 1/3 de K. Todo multiplicado por omega, que es 6. Por lo tanto, el omega va a ser igual a 6 por 2, 12, dividido en 3 me da 4. Menos 6 por 2, 12 dividido en 3 me da menos 4. 6 por 1, 6 dividido en 3 me da 2. Y ese sería el segundo punto. Calcular el vector velocidad angular del cuerpo rígido. ¿Está bien ahí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe, vamos bien. Le saco la fotito. Bien. Ahí va. Bien. Ahora fíjense, vamos a borrar todo y vamos a hacer el último punto que nos están pidiendo. Nos están pidiendo calcular la velocidad del punto P cuyo ubicación o coordenada de ese punto es 1, 1, 0. ¿Qué les parece? ¿Cómo deberíamos hacerlo eso? ¿Profe? Sí. Ahí ya no deberíamos reemplazar en lo que ya tenemos. ¿Reemplazar en dónde? A ver. En el determinante. Sería el producto vectorial de omega por... P menos B. Debe ser P, B. Cambiamos B por P. Es otro punto, sí. Muy bien, muy bien. Cambian el B por P. Es decir, ustedes recién dijimos que si tenemos un cuerpo rígido, este es el eje, y acá tenemos el punto A. Para aplicar la fórmula, habíamos dicho, pongo la fórmula general.
habíamos dicho que el omega debería ser el omega del cuerpo rígido, que ya lo calculamos, ya sabemos que es el último que hemos calculado. Nos está faltando ahora calcular es el punto P, pero el punto P ahora tiene otras coordenadas que son esas. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad del punto P, acá en vez de 0, lo que tenemos que hacer es poner el A. Anteriormente pusimos B, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Entonces es P menos A. Anteriormente fue B menos A. Bueno, hagan el cálculo, a ver cómo les da. J más K me da, profe. El punto P, A. ¿Cómo le da? J más K. Sí, 011. Claro, exactamente. El P menos A le da 0, 1, 1. En este caso sería el punto P. Este sería el vector P menos A. La velocidad del punto, profe, puede ser menos 2i, menos 4j, más 4k. Eso me dio a mí. Sí, menos 2i menos 4j más 4k. Esa es la velocidad. Muy Sí. bien, perfecto. Bueno, los demás, ¿cómo les fue? Sí, profe, dio lo mismo. Sí, profe, también me dio lo mismo. Bien, bien. De 10 entonces. Fíjense que en el caso de ustedes cuando... este es un caso particular que hemos analizado que el movimiento es de rotación pura. Pero ustedes pueden aplicar la fórmula general, que es para el cuerpo que hemos analizado también hace rato. ¿Se acuerdan que dijimos que era la velocidad de un punto P está dada por la velocidad de O más omega vectorial PO? Que es un caso general, que eso es para cualquier cuerpo rígido. Pero fíjense que la velocidad, la velocidad versus, si yo tomo como polo el A, si yo tomo como polo el A, por lo tanto me va a quedar que la velocidad del punto va a ser igual a la velocidad de A más el omega vectorial PA por tratarse del punto A que pasa por el eje. ¿Cuánto vale la velocidad en el eje? ¿Cómo me repite la pregunta? Yo estoy aplicando la ecuación general. Esta es la ecuación que es nada más que aplicada para cuando nosotros tenemos un cuerpo en rotación pura. Pero para un cuerpo donde tenemos un caso general, yo puedo aplicarlo también acá. Entonces yo digo, la velocidad en A, que es la del polo, yo elijo el polo A. Pero ¿cuánto vale la velocidad en A? 0. Cero. Vale 0 porque es la del eje. Entonces, al ser 0, me queda la ecuación esta, la que hemos hecho anteriormente. ¿Se ubican? Es decir que nosotros hemos hecho recién aplicando la ecuación para el caso de movimiento de rotación pura, pero podríamos aplicar la ecuación general, solamente que tenemos que saber aplicar a la ecuación general. Disculpe, Bueno, profe, ¿puede sí. repetir cuánto le dio el producto vectorial omega P menos A? El omega P menos A me da menos... lo voy a escribir, así ya les queda. Que la velocidad en P es igual a menos 2i menos 4j más 4k. Esa es la velocidad
del punto P que pertenece al cuerpo rígido y que tiene el cuerpo rígido en movimiento de rotación pura. Bien. Bien, ¿qué les parece si arrancamos con el otro problemita? ¿Todo bien con esto? ¿Alguna consulta? No, profe, se entendió perfectamente. Muy bien, bueno, de 10. De 10, bueno, me alegro. Vamos al otro problema entonces. Dante, ¿cómo estamos con el tiempo? Cronómetro forma. Bueno, tenemos por lo menos como para plantearlo, ¿ah? Bueno, vamos a ir al problema. El segundo problema, fíjense. Vamos al segundo problema. Primero lo voy a dibujar. Parece que me estoy quedando sin tinta. Le voy a poner un poquito de tinta. Bien. A ver, dice, el problema dice lo siguiente. La barra indicada en la figura está guiada mediante dos bloques, A y B. Tenemos el bloque A y el bloque B, que serían estos los bloques. Que se mueve en las ranuras fijas. Las ranuras fijas son estas, que tienen forma de L. En el instante indicado, la velocidad del bloque A es de 2 metros por segundo hacia abajo. Es decir, que la velocidad de A es igual a 2 metros por segundo. Y va hacia abajo. Determinar la velocidad. Me piden, primero, calcular la velocidad en B. Y segundo, la velocidad en C en el mismo instante. Es decir, acá tenemos el punto C. Bueno, y la velocidad en C. Fíjense que estamos haciendo, ahora esto ya podríamos hacer una aplicación más general. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo que esta barra, cuando se desplace, porque el bloque me lo está tirando hacia abajo, va a hacer un movimiento de tal manera que el bloque B va a ir hacia la derecha. En esas condiciones, en el dibujo me dice que esto está, en ese instante está a 45 grados. Me da la distancia que desde acá hasta acá, decía, del A al B, y me da la distancia del B a C. Me piden calcular la velocidad en B. ¿Ustedes qué les parece? ¿Cómo le encararían? Profe, podría ser que tendremos que proyectar la velocidad de A
sobre la recta que une A y B, y después esa misma velocidad proyectarla sobre el eje de B. Proyectar la velocidad, dice usted. Ajá, la velocidad de A, proyectarla sobre el eje de A y B. Y a esa velocidad, de nuevo, proyectarla al eje de B, que vendría a ser el bloque B. Y bueno, ¿y qué hace con eso? ¿Qué haría con esas proyecciones? A ver. Y ahí tendría el módulo. La dirección ahí el que sacar. No, bueno, fíjense, ustedes acuérdense de las ecuaciones. La ecuación para calcular la velocidad de un punto cualquiera, un cuerpo rígido, es esta. Que ya sabemos cómo se calcula. Y qué es lo que es cada cosa. Y esto es aplicada ¿a qué es aplicado? A un cuerpo que es rígido, que cumpla las condiciones de rigidez. Yo le hago esta pregunta. En este dibujo, o en este sistema, o en este mecanismo, ¿cuántos cuerpos rígidos ven ustedes? ¿Dos? Uno. Dos. Dos, uno, ¿qué más? Tres, dijo, no, mentira. Yo veo Tres. uno, pero... Tres, ¿qué más? El que se está moviendo es uno solo, la valla. La valla es la- hace- No, pero yo no he preguntado qué se está moviendo, estoy preguntando cuántos cuerpos rígidos hay. En general, dijo. Serían los dos bloques, entonces. no puede ser. Los dos bloques, el bloque A y el bloque B serían los dos. En realidad hay, fíjense, hay 4 cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido es la ranura. Otro cuerpo rígido es este bloque. Otro cuerpo rígido es este bloque. Y otro cuerpo rígido es esta barra. ¿Está bien? Pero a mí me dicen que la velocidad de un punto, de un cuerpo, de un punto de un cuerpo rígido está dada por esta ecuación. Entonces yo lo que primero tengo que hacer es, para aplicar esta ecuación, tengo que identificar a qué cuerpo rígido le voy a aplicar esa ecuación. Pero nosotros tenemos que valernos de lo siguiente. Si bien es un cuerpo rígido que es independiente de esta barra, hay algo que me permite a mí decir el extremo de esta barra, el extremo, yo conozco la velocidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? No entendí lo que dijo, profe. ¿Cómo, ¿puede profe? repetirlo? Yo digo que esta barra, la voy a dibujar aquí aparte, a la barra. Yo digo que el extremo de esta barra, yo conozco la velocidad. ¿Por qué? Porque es la misma que la del punto A. Bien, bien. ¿Eso es por qué? Porque yo me tengo que valer a que, si bien es un cuerpo, el bloque es un cuerpo rígido, ¿está bien? Y que se desplaza con una velocidad, V sub A, ¿qué movimiento tiene este cuerpo? El bloque. Un movimiento de traslación pura. El bloque A. ¿Está bien? Y yo sé que cualquier punto de ese cuerpo rígido, por lo que ustedes vieron, todo punto por trasladarse, o sea, tener nada más que un movimiento de traslación pura, cualquier punto tiene la misma velocidad. ¿Está bien? Y hay un punto de este bloque que está vinculado a la barra, y por lo tanto yo puedo asumir de que este punto tiene la misma velocidad, porque está vinculado. ¿Está bien? Como si fuese uno solo. Claro, exactamente. Exactamente. Es decir, entonces, el bloque al estar acá, fíjense, un instante después quizás el bloque esté más abajo, pero la barra va a estar así. Pongámosle. Pero el punto tiene la misma velocidad, porque están unidos, tiene la misma velocidad la del bloque que la de la barra.
Entonces, yo puedo asumir que este cuerpo rígido, que es la barra, le conozco la velocidad del extremo. Eso es un dato. Entonces, ahora, como yo sé que esto es aplicado a un cuerpo rígido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, fíjense. Entonces la velocidad de A más omega vectorial B menos A. De vuelta, ¿cómo? Sería BA más omega vectorial B menos A. No hay rotación. Quiere decir que usted al O, que vendría a ser el polo de esa ecuación, lo tomó al punto A. ¿Es así? Es decir, usted está diciendo que A es el polo. ¿Está bien? Si lo has pensado así, está en lo correcto. ¿Por qué? Porque yo tengo que aplicar la ecuación al cuerpo rígido. Entonces yo tengo que decir que en el cuerpo rígido tengo que decir qué velocidad conozco para utilizarla como polo. Porque recuerden, esto es lo mismo que en el caso anterior, del práctico anterior. Si yo tengo que calcular esto y a este polo yo me lo puedo dar porque es arbitrario, voy a tratar de elegir algo que tenga datos, cosas de no agregar más incógnita a mi ecuación. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo digo voy a calcular la velocidad en B? ¿Qué es lo que a mí me dicen? Tomando como polo el A, porque se lo estoy aplicando al cuerpo rígido, que el cuerpo rígido yo lo conozco el valor, recién lo dibujé. El extremo de este cuerpo rígido, yo lo conozco la velocidad, es la misma que la velocidad del bloque. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? BA. Como B sub A más omega vectorial B menos A. B menos A. Ahora, ustedes me dicen, ¿y el omega de dónde salió? Fíjense, estamos analizando el omega, ¿qué es lo que era? Pero no es cuando baja la barra hace un girito porque como no se estira, sino se traslada y ahí pega como un angulito. Claro, digo yo. En un instante de tiempo esto va a ir bajando así, hasta quedar en el horizontal. Entonces yo puedo asumir que la barra, porque recuerden, ¿qué es lo que es el omega? Velocidad angular. Es la velocidad angular del cuerpo rígido que estoy analizando. Claro, del cuerpo rígido que yo estoy analizando. Entonces, la velocidad, como a mí me están pidiendo la velocidad de B, yo puedo asumir que el bloque B barra. Yo calculando la velocidad del punto de esta barra es la misma que la velocidad del bloque. Porque este también se mueve en traslación, también en movimiento. Entonces yo puedo asumir, calculando la velocidad en B, calculo la velocidad del bloque. Y hay una condición muy particular, que el movimiento va a ser en este sentido nada más. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir entonces que voy a calcular la velocidad en B tomando como polo el A. Es decir, yo tengo la barra, lo voy a dibujar grande, yo acá tengo el punto B, acá tengo el punto A, y yo voy a calcular la velocidad en B tomando como polo A. Es parecido a lo que hicimos recién. Este es todo el cuerpo rígido, ¿no? Entonces, para yo calcular la velocidad en B, voy a decir, es la velocidad más el omega vectorial. En este caso, fíjense, como el polo es A, el vector va a ir en este sentido. Este sería el sentido del vector. Ya les estoy diciendo que, fíjense, si este es el vector, cuando yo lo proyecte va a tener un sentido positivo y el otro va a ser negativo. ¿Está bien? Ahora, como ya estamos hablando de vectores, les quiero decir algo. Yo tengo que poner un sistema de referencia. Y el sistema de referencia yo lo voy a poner acá. Yo voy a decir que este es X y este es Y. Y que Z está saliendo. Entonces ya con eso ya sé que todo lo voy a referir a ese sistema. Profe, entonces a mí me piden calcular la velocidad en B. Ahora, en otro instante de tiempo,
la barra va a ir haciendo este momento. Entonces yo puedo asumir... Hugo. Yo puedo asumir... ¿Hola? Sí, te hace una pregunta Mauricio. Sí, no le escucho. No, le preguntaba si es que omega está en Z. Bien, a eso iba. Fíjense, entonces, como el omega, la barra, hace este movimiento, yo puedo asumir que la barra está haciendo este movimiento. No sé si me alcanzan a ver. Entonces yo asumo de que va a tener un movimiento, un barrido, ¿no es cierto?, de ángulos que se traduce en una velocidad angular en este sentido y cuyo dirección y sentido va a estar en el de la eje de la Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien, profe. Bien, entonces yo puedo agarrar y decir lo siguiente. Vamos entonces a la ecuación. El vector BA, ¿cómo lo calculamos? El vector BA sería este vector. Entonces yo voy a decir que sería... ¿qué valor tiene este? 0,2. Este sería 0,2 y este me dice que es de 0,1. Entonces, el vector BA proyectado hacia el eje X sería el 0,2 por el seno de 45 grados. Y ese va a ser positivo. Porque el vector, recuerde, acá está la flechita, entonces cuando baje va a ser hacia allá. Cuando yo lo proyecto me va hacia allá. Pero, y esto sería con respecto a ahí. Con respecto a J, cuando yo lo hago... no se vaya a jugar. ¿Cómo? Va a ser menos 0,2 por el coseno de 45 grados y ese sería según J. El omega, como vector, habíamos dicho que va a estar según el eje Z, entonces lo vamos a poner como omega según K. Y la velocidad de NAC, que vale, en este caso, como va hacia abajo, y vale 2, sería menos 2 según J. Va en sentido contrario. Con eso yo ya puedo calcular la velocidad en B. A ver, háganlo al cálculo. ¿Cuánto le da la velocidad en B? El planteo es el mismo que hace rato, ¿no? A mí lo que me gustaría preguntarles es si ven claro que es un estado complejo del movimiento del cuerpo o de la varilla en este caso. Es decir, hay una composición de velocidades de rotación y de traslación, ¿no? O sea, es un estado complejo. Por eso aplicamos la fórmula que dice ahí, ha puesto el ingeniero, B sub B igual a B sub A más omega vectorial B menos A. ¿Está bien, chicos? Ahí lo que dijo Dante. No lo entendí, profe. ¿Lo puede repetir, ingeniero Dante? Que es que hay que vincularlo con todos los conceptos teóricos que vimos sobre el movimiento complejo de un cuerpo, rotación y traslación. Porque en el punto B y en el punto A, si bien la varilla se está trasladando, ustedes tienen una rotación, como le dijo el ingeniero, perpendicular al plano de la pizarra o según el eje Z. Por lo tanto, es un estado complejo
de movimiento del cuerpo. Por más que se desarrolla en el plano, es un estado complejo de movimiento. Después vamos a ver, poniéndole unas restricciones a ese cuerpo, cómo se puede hacer un movimiento que sea plano, o sea que todo el estado se lo puede analizar en dos ejes, el X y el Y. Ese es el capítulo que viene que se llama movimiento plano. Pero ahora tienen un estado complejo ustedes, por eso pueden aplicar B sub B igual a B sub A más omega vectorial B menos A. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora para llegar a calcular la velocidad en B? Hacemos todo este cálculo, que quiero que ustedes me lo dicten, cuánto les da, y que va a quedar en función de, fíjense que va a quedar con una incógnita que va a ser el omega, porque no lo tenemos. ¿Le dictamos? Sí. Bueno, sería BDA más el término sin omega. ¿Cómo? La velocidad en A es, dijimos que es menos 2 según J. Claro. Ah, se lo dicto con números. Bueno. Sí, más el determinante este, que ¿cuánto les dio? Ya le digo. Omega 0,14i. Hay una interferencia ahí. ¿Cómo de vuelta? Omega 0,14i. Omega por 0,14 en I. Y, Bien. sí. Y omega 0,14j. Omega por 0,14 en J. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Así me dio. ¿También les dio lo demás? Bien. Ahora, vamos a poner del otro lado el valor de la velocidad en B. ¿Cuánto es la velocidad en B del otro lado? Lo voy a borrar y voy a poner el valor de B, como hicimos hace rato. ¿Cuánto vale la velocidad en B según X? 0 menos 2, 0. En este caso, la velocidad en B no la conocemos, que es lo que queremos calcular. Vamos a poner velocidad en B según I. ¿Cuánto vale la velocidad en B, del punto B, según el eje Y? Cero. ¿Y cuánto vale la velocidad en B según Z? Cero. ¿Por qué? La guía esta me está obligando o condicionando al bloque a ir en este sentido. Entonces, sí o sí tengo componentes según Y, o según el X, ¿no es cierto? Pero no tiene cero en las otras componentes, es decir, no va a tener componentes según Y, según Z. Entonces, fíjense que ahora sí ya puedo hacer la igualar esta ecuación. ¿Cómo sabe que es 2? ¿Qué cosa? La velocidad en I de B. No sé, yo todavía no lo calculo. Ahora lo voy a calcular. Ahora perdón. yo digo. Es una I. Ahora yo digo, la velocidad B lo igualo con todos los que tiene I. Fíjense, con todos los que tiene I del otro lado del igual es esta. Entonces me dice que B sub B como módulo va a ser igual a omega por 0,14. Ahora voy a decir, el J vale 0. Y voy a sumar todo, voy a igualar todo lo que tenga J. Es menos 2 más omega por 0,14. Y por último 0, que acá también podríamos decir que es 0 según K. Entonces 0 igual a 0. Entonces fíjense que yo puedo resolver este problema, este sistema de ecuaciones, calculando los módulos.
porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿cuánto vale omega y cuánto vale la velocidad en v? Yo puedo agarrar, digo, el 2 lo paso para este otro lado y digo que omega va a ser igual a ¿qué? A 2 dividido en 0,14. Ese va a ser el valor de omega. Lo que me dé como resultado de omega, vengo y lo reemplazo acá y voy a calcular el valor de B. 2 dividido en 0. ¿Cuánto le da 2 dividido en 0? 14. 2 dividido en 0,14 me da de 14,28, ¿puede ser? Sí. 14, perdón. Acá esto me da 14,28. Eso sería el valor de omega. Ahora vengo y lo reemplazo acá y digo 14,28 por 0,14. ¿Cuánto me da eso? 2. 2. 2. Bien. Entonces a mí me está diciendo que la velocidad en B, que va a tener este sentido, tiene módulo 2. Ahora, si lo quiero expresar en componentes o en cartesiana, tengo que ponerlo según sus componentes. Entonces sería la velocidad en B va a ser igual a, en este caso sería 2 según I. Y el omega, tendría que ser el omega, como vector, sería 14,28 según K. ¿Estamos bien, chicos? Me perdí donde hizo el sistema de ecuaciones, profe. ¿Lo puedo explicar ahí? Yo lo que hago es lo siguiente. A ver, yo lo que hago es utilizar esta ecuación. A ver, yo me voy a ir un poquito más atrás, Hugo, discúlpame. Esa ecuación que acaba de recuadrar el ingeniero para que fijemos y a ver si podemos complementar conocimiento. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Es una ecuación escalar o vectorial? Vectorial. No. Ahí está el error. Una ecuación vectorial. Vectorial dije, perdón, estaba marcando en el lapicero. No sé si listo. Vectorial, bien. ¿Y en qué se traduce el signo igual en una ecuación vectorial? Las I con las I, las J con las J y las K con las K. Exactamente, así que las componentes vectores son iguales. Sí, yo lo que no alcanzo a ver, creo que lo que no veo es porque no lo alcanzo a ver y porque no tengo una calculadora a mano, entonces como que estoy haciendo a papel. Bueno, ese es otro tema. Yo pensé que no. Está bien, pero tendrías que igualar componente con componente y de ahí despejar. Y se llega a una ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas. B sub B y omega. Dice B sub B igual a omega por 0,14 y 0 igual a 2 omega por 0,14. Cualquier método, sustitución, el que sea, pueden reemplazar ahí y listo. Y calculan los módulos. Es decir, lo que hice fue esta ecuación, el valor de cuánto vale la velocidad en B, y yo lo voy a poner según sus componentes, lo voy a poner, sé que no conozco el módulo, pero sé que tiene nada más que dirección en X, por eso que pongo la B sub B, pero la tengo que calcular. Según en J no tiene, por eso que le pongo 0. Según en K, vale 0. Y lo igualo al resultado que me dio de haber hecho el producto vectorial y de haber sumado la B sub A. Eso es lo que me quedó de este lado. Y después hacen lo que le acaba de decir Dante, que tiene que sumar e igualar componente a componente para que el vector cumpla la condición de que son iguales, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces de ahí una vez ya pueden ustedes calcular lo que son los módulos y después llevar a calcular lo que son los vectores. Pero bueno, ya nos hemos pasado con el tiempo, pero ya para mañana, bueno, la próxima clase ya nos quedaría calcular la velocidad en C, que yo les recomiendo. A ver, lo planteemos, por ejemplo. A ver, lo voy a borrar. Espere, profe. La foto, profe. Sos popular, sos popular, siempre te piden la foto. A ver, este era B menos, aquí era B menos A, ¿no? A ver, algunos se ha tomado nota, le puede dictar al ingeniero Caballero, así lo hace un poquito más ágil, porque Sí, cómo no. ¿Dónde está, profe? la ecuación vectorial estaba arriba de eso. Mauricio, ¿qué has anotado? B sub B decía era igual a B sub A, omega B sub A más omega vectorial B menos A. ¿Y abajo qué tenía? Eso Después nomás dijimos decía ahí. que la velocidad de su B es esta. Ahí está, le voy a mandar la foto. Bueno. Ahí salió. Esto les voy a dar una tareita para la casa. Y la semana que viene lo vemos. Sería, ingeniero Caballero, una tareita para dónde están, ¿no? Porque Más vale que no se muevan. La tarea para donde no se mueva. Fíjense que les piden calcular acá, les piden calcular la velocidad en C. Ahora, nosotros hemos dicho que tenemos que aplicar la ecuación, tenemos que aplicarla al cuerpo rígido. Entonces, si yo tengo el cuerpo rígido, que es este, y yo tengo el punto C, con las condiciones que hemos hablado, que tenemos el bloque, sabemos cómo se mueve, no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Para el análisis. Acá tenemos el A. Nosotros recién, para calcular la velocidad en B, dijimos que íbamos a tomar como polo el A. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos utilizar, calcular la velocidad en C? Tomando polo en B. Lo puedo tomar el polo en B, que es el que ya lo hemos calculado. ¿Está bien? Pero, ¿puedo tomar también el A? Sí. ¿Como polo? Sí. También. Yo creo que sí. Porque también, claro, también, entonces, y lo conocemos. Entonces, le dejo la tareita, calcule la velocidad en C, tomando como polo B, y calcule la velocidad en C, tomando como polo en A. Les tiene que dar el mismo resultado, obviamente. ¿Ah? Y eso Bueno. ¿a qué conclusión que vimos en el teórico? Con esto termino. Respecto a una de las propiedades principales que tiene el polo. Que va a ser la misma en todo el eje. Claro que lo podemos mover. Tal cual. El polo no varía la velocidad del punto. El polo es independiente y lo podemos elegir a donde a nosotros nos quede más cómodo para el cálculo. ¿Por qué? Porque la velocidad del punto, independientemente del polo, tiene que ser la misma. Porque es un sólido rígido. ¿Está bien? Exacto, exacto. ¿Está bien? Bien.
Sí, señor. Es decir, yo no puedo calcular la velocidad de este punto tomando como polo el A. Si esto no es el mismo cuerpo rígido, entonces como no cumple la condición de rigidez, no lo puedo hacer. Tiene que ser siempre aplicado al cuerpo rígido. Bueno, chicos, terminamos, por lo menos hasta acá. La semana que viene terminamos con el problema número 2 y continuamos. Muy bien. Que tengan buena noche, buen fin de, a cuidarse. Bueno, y a cuidarse, sí. Igualmente. Que lo pasen lindo, buen fin de semana. Buen fin de- Igualmente, profe. Igualmente, profe. Chao, profes. Chao, Buenas hasta noches. luego, que anden muy bien, hasta luego. Acuérdese de decirle que suban el video, profe. Profe, Bien, ya le digo. El problema que hubo con el video anterior es que Monla lo subió hace 2 días atrás, pero nosotros rendimos ayer. O sea, por eso quizá no lo vimos bien. Bien, porque él me dijo que al otro día lo quedaba, es lo que me contestó a mí. Mañana ya va a estar arriba, me dijo, que lo habían subido. Bueno, ya le digo Ayer, que lo en tenga lo YouTube. más antes posible. Bueno, gracias, profe. Meta, bueno. Chao, hasta luego, que anden muy bien. Chao, profe. Chao, chao.